tenemos con nosotros a César Litvin, el hombre que más sabe de derecho tributario en la República Argentina, sin duda. César, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Bien? ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto estar Gracias acá. por venir. Bueno, opiniones y datos que nos Bueno, puedas cuando le aportar. das el micrófono a un tributarista, generalmente son malas noticias. Sí, todas, sí. Pero estas son buenas noticias porque el gobierno está cumpliendo con lo que ha anunciado a través de los últimos 2 años. Está bajando la carga tributaria, ya viene bajando 12 tributos en lo que va de la gestión y se proyecta seguir bajando. Como dijo Willy, uno de los temas importantes es que eliminan en este proyecto que está circulando el impuesto interno a los autos. Esto es muy importante porque hemos hecho muchos análisis que los autos en la Argentina están obscenamente más caros que en cualquier otra parte del mundo y todo esto tiene que ver con la incidencia de impuestos. Uno de los impuestos que tiene mucha incidencia es impuestos internos. Desde este punto de vista, el proyecto elimina y eso va a generar una reducción de precios en los segmentos que ya están alcanzados por el impuesto. No todos los autos están alcanzados por internos, depende del valor del auto, pero en los de media gama hacia adelante, aproximadamente un 18% puede bajar el precio final de los autos. ¿A partir de cuándo? Desde que se apruebe este proyecto. Ok. O sea que una vez que es se apruebe... el proyecto que ingresa ahora al Congreso. Sí, ingresa junto con el de inocencia fiscal que después damos. Junto con el de inocencia. Exactamente. Okay. Después, un tema que genera mucha polémica al día de hoy, ya en este proyecto de ley permiten la actualización de los quebrantos impositivos para las empresas a partir del 1 de enero de 2025. Genera polémica todo lo anterior, pero es un tema que se judicializó. Un tema muy interesante es que dejan de gravar aquellos que alquilan inmuebles que están destinados a vivienda. O sea, que si una persona tiene un inmueble, lo alquila para vivienda del inquilino, eso que era una ganancia gravada para el propietario, dejan de gravarlo. Esto es bueno porque están usando el impuesto como medida para obtener una mayor oferta de inmuebles en alquiler. Claro, obvio. ¿Sí? Y eso haría bajar los precios de los alquileres. Sí, o cuanto más oferta. Cuanto más oferta, sí. ¿No? Así que esta es una buena medida también. Con el tema de venta de inmuebles, para el que no se dedica a la compra-venta de inmuebles, había quedado un espacio de gravabilidad de todos los inmuebles comprados desde el 1 de enero de 2018. Todos los anteriores ya fueron eliminados por este gobierno en lo que se llamó el ITI, el impuesto a la transferencia de inmuebles. Tremendamente molesto, la gente se quejaba. Quedó grabado al día de hoy todos los inmuebles comprados desde el 1 de enero de 2018. Bueno, en el proyecto se elimina ese impuesto, es un impuesto cedular del 15% sobre la utilidad, con lo cual el que no se dedica con habitualidad a la compra-venta de inmuebles, cuando venda un inmueble, no importa la fecha de compra, no va a pagar ningún impuesto. O sea, yo te compro el departamento a vos, ahí ninguno de los dos paga el ITI. O yo, por lo menos, que compro, no pago el ITI. No, el que compra nunca paga, siempre paga el que vende. El que vende, siempre paga el que vende. O sea, vos no vas a pagar el ITI. Si yo te vendo mi departamento, independientemente de cuándo lo compré, nunca, con este proyecto no voy a pagar. También eximen rentas financieras para las personas humanas. Esto es para mejorar el mercado de capitales, ¿sí? Y un tema muy importante para ser más competitivo, reducen levemente la alícuota del impuesto para las empresas, la alícuota del impuesto a las ganancias, que tiene 3 escalones, 25%, 30 y 35. Reducen los segundo y tercer escalón, el que grava por sus montos de ventas al 30% pagaría el 27% y el que está al 35% pagaría el 31,5%, es decir, es una buena noticia porque baja la incidencia de ganancia. Y después, como el RIGI generó la crítica de que era para muy grandes inversiones, más de 200 millones de dólares, acá hicieron un régimen en este proyecto, un régimen para medianas inversiones, yo diría para pequeñas inversiones también,
porque parte de beneficios de inversiones de $150.000 en adelante. Okay. Para las microempresas que inviertan y cuáles son los beneficios, una amortización acelerada, una devolución del IVA, o sea, es atractivo y están abarcando ya para que se mueva más la economía, es decir, para que tenga más masa muscular la economía. Hablemos, después vamos a ir a cada uno de estos puntos, pero háblame de la inocencia fiscal. Que sí. el otro día el ministro Caputo, el ministro de Economía, destacó en la charla en el CICIP que era clave. La destacó como clave. Sí. ¿Por qué? El principio de inocencia fiscal primero tiene un concepto filosófico que cambia un poco la relación fisco-contribuyente. Hasta hace poco tiempo, cada vez que un inspector toca el timbre a un contribuyente, el inspector tiene la sospecha de que está enfrente de un evasor, no de un contribuyente. Okay. ¿Sí? Entonces, este principio, así se llama inocencia fiscal, invierte ese concepto filosófico okay. y se le da la derecha de que el contribuyente es un buen contribuyente hasta que el fisco pruebe lo contrario. Okay. Entonces, esto es importante porque debería cambiar esa filosofía. En la jerga tributaria, ninguna inspección se cierra sin ajuste porque genera sospecha y yo con esto creo que esto estaría bien. Este principio de inocencia fiscal tiene una parte muy importante que eleva los montos de la ley penal tributaria que quedaron totalmente derretidos por la inflación desde enero del 2018. Claro. Evasión de más de 1,5 millones de pesos por año representa delito tributario sujeto a denuncia penal tributaria. Bueno, lo elevan significativamente a 100 millones de pesos. 100 millones de pesos. 100 millones y con de eso pesos. se cierra una cantidad importante de causas por la ley penal más benigna. Exactamente, sí. Y para la evasión agravada, que no tiene excarcelación y una serie de situaciones que estaban 15 millones de pesos, pasa a 1.000 millones de pesos. Ese es un capítulo donde aclaran también que los temas técnicos, que no son ardid, que no son engaños, que no son toda una serie de delitos, quedan afuera de esta ley, cosa que me parece muy bien porque había muchas denuncias por temas técnicos controvertidos que abundan en el derecho tributario. Y una parte muy importante que cierra el tema de los dólares del colchón, que claro. Esa es la a eso apuesta hacía que hace referencia Caputo. Eso es lo que le permitiría al gobierno mover mucho la economía, sacando a la gente los dólares que tiene guardados por todas las heridas sufridas a lo largo de tantos años, y esos dólares que hoy no rinden nada, los podría volcar sin consecuencias porque los dólares del colchón tendría, para los que se adhieran al régimen simplificado de ganancias, tendrían el mismo efecto que un blanqueo. O sea, use los dólares del colchón, nosotros no le vamos a preguntar de dónde sacó el dinero para cambiar de inmueble, para comprar un auto, para irse de vacaciones. No le vamos a pedir cuál es el patrimonio al inicio, cuál es el patrimonio al cierre y cuánto gastó en consumo. Gaste todo lo que quiera de los dólares del colchón, que el que empieza a pagar bien de acá en adelante no va a tener problema porque hay un bloqueo de toda la facultad de fiscalización hacia atrás. ¿Y hay que justificar de alguna manera ese de pronto comprar un inmueble sin tenerlos? No, no hay que justificar nada. No, porque esto permitiría hacer muy simple la declaración jurada de impuesto a las ganancias. Hoy la declaración jurada de una persona humana tiene que indicar patrimonio al inicio, patrimonio al cierre, cuánto gastó de nivel de vida para consumo, todo eso no. Ahora solo se presenta el monto de ingresos grabados, las deducciones y el impuesto que se determina, y nada más. Con lo cual, lo que está haciendo el gobierno es un símil blanqueo de permitir que se use dinero que está encanutado en el colchón, en las cajas de seguridad, que no rinde a nadie y tampoco le sirve al Estado tener esos dólares ociosos cuando la economía necesita empezar a tener más masa muscular. Y César, cuando el ministro Caputo también dijo que la reforma impositiva va a ser en etapas, o sea, estamos viendo realmente el puntapié inicial.
¿Por dónde ves que Sí, sigue? O esto es lo cómo más estás viendo? parecido a que cuando te invitan a comer un asado, el asado se hace a fuego muy lento, Sí. muy despacio. La reforma tributaria estructural, la que tiene que ser disruptiva Sí. con todo lo que se está haciendo a fuego lento. Mientras tanto te dan una picadita para que O sea, esto sería la cubra la picadita. ansiedad. Y esto es la picadita, pero es una rica picada porque baja los impuestos. Lo digo para que todo el ¿Y mundo tiene mucho entienda. costo fiscal eso o no recaudan casi nada eso? No, yo creo que el costo fiscal que sí lo va a tener, no lo tengo calculado, la apuesta del gobierno es que se recomponga con la mayor actividad económica. Esa mayor actividad económica Paga más mueve la impuestos. economía, Claro. genera más inversiones. Más ventas de y auto. esas inversiones, más empleo, más Más ventas de consumo. auto, etcétera, Entonces me parece que de ahí viene. Fíjense que el gobierno ha bajado impuestos en estos 2 años y no le ha hecho ninguna herida al superávit fiscal. Tal cual. ¿Esta reforma tributaria tiene que ir muy atada a la reforma laboral o no necesariamente? Estos aspectos que hemos hablado fuera de inocencia fiscal están dentro de un capítulo de la reforma laboral. Ah, ok. Van atados ahí. Sí, Claro. sí, sí. No sé si va a quedar ahí, pero está como un capítulo, es lo que ha circulado de la reforma laboral. César, muchísimas gracias. Gran Placer de abrazo. estar acá. Gran abrazo. Gracias.